Gracias. Ministro, nuevamente nosotros, pero por otro tema, ministro, acaba de ser entrevistado el expresidente Evo Morales en Argentina en una radio y dice que en Bolivia se está produciendo una rebelión de los ciudadanos bolivianos y que el gobierno de Yanine Áñez ha perdido autoridad, pero que lamentablemente están tratando de hacer ver que el MAS sería el culpable y ante todo él. Bueno, este señor durante 14 años nos dividió, nos enfrentó, le mintió al pueblo boliviano y más aún ahora que se encuentra en otro país viviendo otra realidad. Aquí en Bolivia, de manera disciplinada, los bolivianos estamos cumpliendo la cuarentena, es más del 98% de la población que está en cuarentena más de 40 días, que está respetando el decreto supremo del gobierno y lo está haciendo con mucha unidad, con mucha solidaridad, con mucha disciplina, con mucha humildad. Nosotros valoramos eso que está siendo llevado por el pueblo boliviano. Y obviamente como él está en otro lugar y lo único que le interesó durante 14 años es hacer política, pues está haciendo lo mismo ahora y está tratando de enfrentarnos, dividirnos a los bolivianos, tratar de que haya convulsión en nuestro país. En Bolivia se está respetando la cuarentena de manera disciplinada, de manera ordenada y se lo está haciendo con mucha solidaridad. ¿Ha perdido la presidenta Áñez según lo que dice él? En ningún momento. Eso es lo que deseara el MAS, eso es lo que deseara el expresidente Morales, que se encuentra en la Argentina, que no conoce en este momento la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Es un gobierno que ha entrado en la cuarentena en el momento adecuado, que la está golpeando en menos intensidad que otros países. Imagínense lo que está sucediendo en España, en Italia, en Estados Unidos, en el propio China, lo que ha sucedido. En Bolivia la estamos enfrentando gracias a las medidas del gobierno de la presidenta Yanine Áñez, que han sido a tiempo y han sido de manera responsable. La curva de la enfermedad no ha crecido como el gobierno del expresidente Morales haya deseado. Ministro, hablaba de encapsular la ciudad del Alto, tomar medidas más rígidas. ¿Es posible la encapsulación? Ministro, continuando con el encapsulamiento es posible, pero eso va a depender del análisis que hagan los gobiernos municipales, el gobierno departamental a través del SEDE y el visto bueno del Ministerio de Salud. Eso tienen tiempo para presentar hasta el día 7 de este mes cuál de las categorizaciones corresponden, alta, mediana o la moderada, ¿no? Pero eso va a depender de los gobiernos municipales en coordinación con el SEDE departamental. Ministro, en Beni los casos se han disparado. ¿Se van a replegar de la ciudad del Alto? Los casos se han disparado. ¿A qué se atribuye eso, ministro? ¿Cómo se va a manejar esta situación, por favor? Deseáramos que no se dispare en ningún caso, en ningún departamento, ¿no? Lamentablemente hay departamentos que se han disparado y es porque muchas veces en estos casos no ha habido una coordinación desde el gobierno municipal, departamental, en coordinación con el gobierno nacional. Lo que se tiene que hacer es mejorar estos niveles de coordinación para que primero esté la vida de los bolivianos, ¿no? No creo que es importante, por eso la medida que ha aplicado el gobierno de poder entrar a partir del 11 de mayo, poder entrar en un nivel de cuarentena que permita sea alta, mediana o moderada. Ministro, retomando el tema de Evo Morales, ¿no les preocupa que el MAS se pueda organizar de forma violenta? En 14 años se han dedicado a actividades violentas, a dividirnos, a enfrentarnos los bolivianos, más aún ahora que han perdido el privilegio del poder, obviamente que quieren retornar y lo van a hacer con violencia, pero el pueblo boliviano y la disciplina del pueblo boliviano les va a ganar al movimiento al socialismo. Y es por eso de que nosotros confiamos en que hay un 98% del pueblo boliviano que entiende claramente que primero está la vida que la política. El gobierno el partido del expresidente Morales le dio la espalda al pueblo boliviano en 14 años y ahora nuevamente le da la espalda, ¿no? Politizando en un momento donde la pandemia nos interesa a todos, la vida nos interesa a todos y además no respeta pues la independencia de poderes. El órgano electoral ha dado un cronograma y ellos no lo respetan, salen y aprueban que las elecciones están primero. Ahora, ministro, se conoce que en el avión que se ha accidentado ayer había pruebas de coronavirus. ¿Estos eran de pacientes? Obviamente, seguramente si son pruebas, pues estaban yendo a Santa Cruz, al Cenetro, para poder ser analizadas. Y si es que se confirma que habían estas pruebas, seguramente habrá que sacar nuevamente pruebas a estos pacientes para que puedan ser trasladadas y conocer cuáles son los resultados. Ministro, se ratifica también el fraude electoral del pasado año.
Todos los bolivianos sabemos que hubo un fraude electoral en nuestro país, ahora lo ratifica la OEA, lo conoce el mundo entero. Imagínense, ahora no estuviéramos hablando de elecciones si el MAS no hacía este fraude electoral. Entonces lamentamos esta situación, todas estas condiciones en las que ahora estamos viviendo de elecciones en plena pandemia es precisamente porque hubo un fraude electoral, que los bolivianos lo rechazamos y lo conoce ahora el mundo entero, ¿no?, a nuestro país, porque acá se estaba digitando un fraude electoral que fue descubierto por la población boliviana. Ministro, del accidente, ¿se ha podido verificar las causas? ¿A qué se debe el accidente? Se tiene que hacer una investigación como todo, ¿no? Se tiene que investigar quién pidió ese vuelo, quién autorizó, ¿no?, para que el pueblo boliviano pueda conocer y esté tranquilo de que las cosas se están haciendo como corresponde, ¿no? Entonces creo que se tiene que hacer una investigación, todas las actividades públicas, y más aún si vienen de entidades del gobierno, se tienen que hacer las investigaciones correspondientes. Ministro, Luis Fernando Camacho ha pedido que el gobierno revele el nombre de aquel político que habría recomendado a ese narcofuncionario ligado supuestamente al cartel de Jalisco. ¿El gobierno lo va a hacer esto, ministro? ¿Va a revelar el nombre de ese político o no? Se tiene que hacer las investigaciones correspondientes y las autoridades que corresponden. Si es que amerita el caso, se tiene que hacer conocer esto para poder transparentar los actos del gobierno, que durante estos 5 meses no se ha tapado absolutamente a nadie ni se va a tapar. En 14 años vemos cómo se tapaba, no se hacían las investigaciones correspondientes, ahora se sanciona y se hacen las investigaciones que corresponden, porque un gobierno que no va a socapar absolutamente nada. ¿Usted en lo personal conoce quién es ese político o solamente el ministro Murillo? No conozco, seguramente en gabinete, en reunión o en algún momento vamos a conocer y pues no hay ningún problema en dar a conocer su nombre, ¿no? Ministro, ¿en Beni se va a tomar alguna acción más para frenar los contagios de coronavirus? Esas son competencias de los gobiernos municipales y departamentales, no puede ser que solo el gobierno nacional esté asumiendo la responsabilidad. En Bolivia hay 3 niveles, municipal, departamental y nacional, y son los gobiernos municipales que tienen que evaluar y son los que conocen su propia realidad, así que ellos van a determinar si se tienen que encapsular y si se tiene que entrar a alguna otra de las condiciones altas o medias o moderadas. Ministro, hasta el momento, ¿cuántos son los bolivianos que han sido repatriados de diferentes países en un total, por favor? No tengo el número exacto. Quien tiene esos números es Cancillería. No quisiera mentirles en darles algún nombre. Yo creo que el ministerio que está trabajando en este tema es Cancillería y tendría que preguntarle a ellos. Ministro, por favor, ¿hasta qué fecha ya los gobiernos municipales tienen que entregar los informes para verificar si se mantiene qué tipo de cuarentena? Hasta el 7 en el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud evalúa hasta el viernes 8 y se aplicaría a partir del 11. Si hay algún municipio que ha entrado en actividad moderada y no respeta, la próxima semana puede volver a modalidad alta o al revés. O sea, se puede flexibilizar porque se va a hacer evaluaciones cada semana. ¿En qué municipios o en qué lugares se va a tomar en cuenta el tema de que se mantenga la cuarentena? ¿Qué características tendría que tener? Eso va a depender de las decisiones que tomen los gobiernos municipales con las organizaciones sociales, grupos empresarios, la gente de turismo, agropecuario. Esas evaluaciones las tiene que hacer el gobierno municipal en coordinación con el SEDES departamental y hacer llegar al Ministerio de Salud, y será el Ministerio de Salud que dé su visto bueno si corresponde. Ministro, mientras tanto en los lugares de conflictos como el trópico de Cochabamba, la ciudad del Alto, ¿qué se piensa ante esta situación? ¿Se planifica un encapsulamiento o cómo podría actuarse ante este tema? Si el contagio continúa, si la gente no se cuida, obviamente que va a quedarse en término medio alto, inclusive pueden ser encapsulados. Entonces esas son determinaciones que la toma la propia población. La responsabilidad no solo es del gobierno nacional. Esta pandemia no la ha creado alguien en particular, esta pandemia está causando daño a la humanidad y por lo tanto todos, autoridades políticas, cívicas, ciudadanos, fuerzas armadas, policía, todos tenemos que ser responsables para poder frenar el crecimiento de la pandemia en nuestro país. Médicos están en emergencia y han indicado que desde mañana se estarían replegando de los lugares de conflicto en la ¿Quién, ciudad perdón? del Alto. Médicos están en emergencia, dicen que el día de mañana se estarían replegando de los lugares en conflicto en la ciudad del Alto. ¿Cómo ve esta situación? ¿De quién es responsabilidad? ¿Cómo actuar ante este tema? Esta pandemia la enfrentamos con unidad, con mucha solidaridad.
no es culpa del gobierno nacional que hayamos recibido un sistema de salud totalmente colapsado. En 5 meses nuestra presidenta está dando bono familia, bono canasta. A partir del martes el bono universal, se están comprando respiradores, terapias intensivas, se está dando insumos médicos, se está atendiendo la salud como corresponde. Entonces, pero la única forma de enfrentar esta pandemia es con mucha solidaridad, con mucha unidad. Si nosotros esto lo volvemos político, vamos a tener problemas. Por eso es que le pedimos a la población que continúe en cuarentena respetando los decretos supremos que ha largado el gobierno nacional. Ministro, el gobierno de Estados Unidos ha planteado y va a donar 250 respiradores. ¿Se tiene una fecha aproximada? Mire, primeramente agradecemos la solidaridad del pueblo de los Estados Unidos hacia nuestro país. Creo que es importante que en estos momentos estemos unidos, que el mundo esté unido. La solidaridad de países como Estados Unidos es importante. También hemos recibido en su momento apoyo de China, de diferentes países, y nosotros aplaudimos. No, ojalá que esta ayuda pueda llegar lo más pronto posible, porque tenemos que mejorar el sistema de salud en nuestro país, que estaba tan deteriorado, comprando respiradores, terapias intensivas y todo lo que requiere la salud de los bolivianos. Gracias. Gracias. Eso.